Muy buenas tardes, mis amados amigos, hermanos, en el amor de Dios. Pues nos toca en esta tarde compartir justamente lo que nuestro corazón está dispuesto a recibir de parte de Dios, su palabra, que es el alimento que nosotros necesitamos. Así que les pido a cada uno de ustedes que llamen a sus contactos, que llamen a sus amigos, a sus familiares, para poder compartir la palabra de Dios. ¿Okay? Así que la palabra de Dios es un regalo para nuestras vidas. ¿Y cuántos de ustedes se sienten amados? ¿Cuántos de ustedes sienten de que Dios es fiel en sus vidas? Pues el tema de hoy día es el efecto que tu testimonio tiene en la vida de otros. Y para ello nosotros debemos buscar en la Biblia el testimonio de una persona que hizo un efecto maravilloso en la vida de muchos, incluyendo de las autoridades. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, capítulo 6, ¿okay? Versículo 22, que es el versículo de referencia para determinar ese gran testimonio que hizo la vida de Daniel para muchas personas, ¿okay? Y aún para nosotros mismos, porque su testimonio todavía causa un efecto en nuestras vidas. Así que vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Okay? La palabra de Dios en Daniel, capítulo 6, versículo 22, dice lo siguiente: Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Aquí, como vemos, este pequeño versículo me dice un antes y un después. Y me enseña de que acá Daniel está haciendo mención de que él está sano, él está cuidado, no le hicieron nada a los leones, porque fue Dios. ¿Okay? Dios quien permitió ese cuidado especial, porque ante Dios, dice Daniel, fue cuidado, fue hallado inocente, es decir, que su testimonio delante de Dios le permitió mostrarse como una persona justa, recta. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Hay un testimonio delante de Dios y hay un testimonio para el rey, para una persona. Vamos a ver cómo cambia la vida de esta persona. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Señor, gracias te doy por este tiempo maravilloso, Padre amado, para que tú, Señor, puedas colocar, Señor, las palabras exactas, Señor, que nos puedan hacer entender, Padre Santo, cómo es que la vida de Daniel, el testimonio de Daniel, cambia la vida de un rey, Señor, cambia la vida de una nación. Y ese testimonio, Señor, se difunde para adorarte y glorificarte. Y ese testimonio, Señor, que sea para la vida de los jóvenes, para la vida de los adolescentes, para la vida de las familias. Muy bien, entonces vamos a leer el libro de Daniel, este capítulo 26, y dice lo siguiente. En el versículo 1 dice: pareció bien a Darío construir o levantar sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Cuando estamos hablando de sátrapas, estamos hablando de gobernantes. Estamos hablando de autoridades, de representantes del rey en cada provincia. ¿Por qué tanto eran las provincias? Pues las naciones que eran conquistadas pasaban a ser provincia del gobierno del rey Darío. Entonces el rey Darío, como no podía desplazarse por todo el lugar, no podía cuidar, levantó autoridades llamadas sátrapas en cada una de las provincias de Persia, ¿no? Entonces tenemos... Y sobre estos 120 sátrapas de las provincias, dice, él levantó a 3 gobernadores. Y uno de esos 3 gobernadores, de los principales que estaban justamente asesorando o siendo de confianza al rey, entre esos 3 gobernadores estaba Daniel. Dice, era uno de quienes a quienes estos sátrapas tenían que rendirle cuenta, para que el rey justamente no se vea perjudicado. Es decir, que el quien controlaba que todo se hiciera de manera correcta eran 3 gobernadores
y entre ellos uno de esos responsables por el testimonio era Daniel. Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. Daniel era superior a cualquier autoridad, porque esos sátrapas, la mayoría debía ser también del mismo pueblo, de la misma nación del rey. Pero Daniel no era de su nación. Pero Daniel halló buen testimonio. Y dice, justamente en el versículo 3, porque había en Daniel, en él, un espíritu superior. ¿Quién era ese espíritu superior en Daniel? Era Dios. Dios estaba con Daniel. Quizás los ojos humanos no lo veían, pero en los ojos espirituales Dios estaba con Daniel. Y el rey, ante su buen testimonio, dice, el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. No solamente el rey quería que fuera uno de los tres que estuvieran por encima de los sátrapas, sino de esos tres él quería subirlo para que sea puesto como líder sobre todas las autoridades que él había puesto, que el rey había puesto. Eso se llama testimonio ante el rey. No hay una persona a quien uno quiera colocar de confianza si es que no tiene un buen testimonio delante. Entonces los gobernadores y los sátrapas comenzaron a airarse, a mirar con envidia, a comenzar a incomodarse, y eso es lo que ocasiona los testimonios de los hijos de Dios. Cuando tú haces lo justo, cuando buscas a Dios, cuando te esfuerzas por hacer lo bueno, van a venir circunstancias en las cuales vas a incomodar la vida de otras personas. Y prepárate para ello. Cuando más quieras avanzar en la vida como hijo de Dios, haciendo lo correcto, se van a levantar personas que te van a señalar. Pero es ahí donde está tu testimonio, porque dice la palabra de Dios en este versículo 4, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Los mismos sátrapas, los mismos gobernadores que querían que Daniel cayera, no pudieron hallar ninguna falta, porque era un hombre sano, libre de vicios. Es decir, que no se dejaba arrastrar por algunas cosas que en el mundo podía parecer como un placer. ¿Te imaginas ahora qué testimonio tienes tú? Quizás contestas a tus padres, quizás no honras a tus padres, o quizás estás metidos en algunos vicios. Uno puede decir, ¿pero qué vicios? Vicios aquellos que no te edifican, aquellos que te quitan tiempo. Quizás metido en videojuegos, en ver videos, en encerrarte, en tratar de hacer amigos con personas que no te edifican tu vida, sino que al contrario, tú tienes que edificar la vida de ellos, pero te dejas arrastrar. Quieres ser popular, quieres ser famoso. Muchas tentaciones están alrededor, pero Daniel se mantuvo firme, dice. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra Daniel, es inútil, contra Daniel no podemos hallar alguna falta. Pero el enemigo también estaba en medio de ellos. Mientras que el Espíritu de Dios estaba con Daniel, el espíritu del enemigo estaba con ellos, sembrando cizaña, sembrando maldad en ellos. ¿Ok? Dice, por lo tanto dice, lo único, si no la hallamos, entonces contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces, no podemos hallar algo en que Daniel haya afectado al rey, pero sí podemos buscar algo que no sea bien visto, esa comunión que tiene Daniel. Entonces Daniel tenía un testimonio, aún le incomoden a las demás personas, tu testimonio con Dios no tiene que avergonzarte. No es que hay una moda y que todos los demás lo están utilizando, pero ¿y si esa moda perjudica en honrar a Dios? Porque los demás jóvenes, y porque es algo juvenil, y porque es algo de moda, y porque soy joven, ¿qué es lo que te importa? La moda es pasajera, pero Dios es el mismo ahora y siempre. Entonces buscaron, a través de su comunión con Dios, buscaron ponerle una trampa a Daniel. Eso quiere decir algo que vas a repetir siempre: el buen testimonio. Ok, acuérdate,
será incómodo para muchos. Comenzará a incomodar la vida y el corazón de aquellos que verdaderamente no aman a Dios y van a querer verte destruido, o que no alcances la promesa que Dios tiene para tu vida. Entonces, pero si Dios te lo ha prometido, Dios lo hará. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vives. Para siempre vive el rey Darío. Es decir, Rey Darío, tú eres un inmortal, tú siempre vives, tú eres una divinidad. Lo estaban adulando. Y el que una persona se acerque a ti adulándote, ten cuidado. Solamente la honra y la gloria les da a Dios, no a los hombres. Te pueden felicitar por algo, pero aún en esa humildad tú tienes que darle la gloria a Dios. Y ahí es donde comienza. Fueron a hacer la trampa, justamente atacando por la humanidad de Darío, del rey Darío. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, es decir, hasta el ejército, han acordado, dijeron, por consejo, que promulgues un edicto real y lo confirmes. ¿Ok? Cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, es decir, cualquiera que confíe durante 30 días en un hombre o un dios más que en ti, en ese lapso de 30 días, oh Dios, que sea echado en el foso de los leones. Porque ya vemos que ellos sabían que su comunión con Daniel era inquebrantable. Entonces hicieron una trampa que Dios luego lo va a transformar en una oportunidad de testimonio. Y lo que hace es adular al rey y decirle que en 30 días nada más ve la fidelidad de las personas que lo rodean. Entonces el rey fue enceguecido, ¿ok? Y manipularon al rey para que también inconscientemente rechace a Daniel. El rey no se estaba dando cuenta de la trampa que había. El rey amaba a Daniel, era de buen testimonio, lo quería a Daniel. Daniel cuidaba de los intereses del rey. El rey le podíamos decir que admiraba a Daniel. Dice y en el 8, ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo, por favor, rey, para que no pueda ser revocado, para que nadie te contradiga, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada, es decir, no te puedes retractar. Entonces, tanto era la presión que firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa. Es decir, que Daniel sabía del edicto, porque Daniel como autoridad estaba dentro de esos gobernadores, capitanes, sátrapas, príncipes. Es decir, que todas las autoridades, excepto el rey, él también ha tenido que estar, ¿ok?, en ese acuerdo. Pero Daniel no se opuso. Daniel no dijo, no, ¿qué va a ser de mí, mi vida? ¿Qué va a pasar si yo que hago esto soy echado en el foso de los leones? Daniel no se opuso a eso. Daniel a ese concilio, cuando estaba sirviendo al rey, estaba con Dios. Cuando estaba trabajando en las cosas de rey Darío, también estaba con Dios. Cuando estaba en ese acuerdo entre todas las autoridades, Daniel estaba con Dios. Ahora que Daniel sabía que el rey, por último, firme ese decreto, entonces lo que hace Daniel es simplemente se va a su casa. Ustedes dirán, bueno, Daniel se fue a su casa, seguramente si es mi testimonio, quizás yo me tenga que esconder. Solamente en 30 días cierro las ventanas, cierro las cortinas, apago mi luz, cierro la puerta de mi casa, que cuando tenga que orar para que nadie me descubra. Pero Daniel entró a su casa, ¿para qué? Dice, y Daniel abrió las ventanas. Daniel no cerró las ventanas, no cerró las cortinas, no puso cerrojo, no hizo las cosas en secreto, no se ocultó, sino que abrió las ventanas de su cámara, de su cuarto, que daba justamente hacia Jerusalén. Y dice que él tenía esa costumbre, se arrodillaba 3 veces al día y oraba.
y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes, siempre lo hacía. Por lo tanto, que no era para que Daniel podía decir, ahora voy a ser un héroe, para que todos me vean, voy a abrir las cortinas. No, Daniel siempre tenía esa costumbre de orar 3 veces al día, de mirar hacia donde estaba la nación de sus padres, de sus antepasados, orar a esa nación y bendecir quizás a la nación de Israel también, de Jerusalén. Mirando hacia Jerusalén, él oraba, no se escondía. Y dice, entonces se juntaron aquellos hombres, es decir, que los hombres que habían planeado se juntaron y hallaron a Daniel, es decir, que pasaron o casualidad por la casa de Daniel a la hora que sabían que Daniel oraba, y de pronto simplemente las ventanas estaban abiertas y bueno, sabían lo que iban a ver, sabían que la fe de Daniel y el amor a su Dios era inquebrantable, y solamente tuvieron que ir donde el rey Darío. Dice el 12, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real y le dijeron, por si acaso, rey Darío, por si acaso, si nosotros nos estamos equivocando, ¿tú no has firmado acaso ya el edicto? O quizás nos equivoquemos si lo vas a firmar después, ¿no? Le dijeron, ¿no has firmado el edicto que cualquiera que esté en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad, es conforme a la ley de Media y de Persia, la cual yo no puede ser abrogada, es decir, yo no me puedo retractar. Entonces, muy bien, cuando ellos hicieron confirmar al rey que él ya había firmado el edicto, entonces ahora lo acorralaron, lo presionaron. Dice, entonces respondieron y dijeron delante del rey, lo confrontaron. Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Ellos lo vieron quizás una vez, pero ellos ya sabían, se sobreentiende que Daniel iba a seguir orando. Así que ahí se da cuenta el rey que fue engañado, que todo era una trampa contra Daniel. Sabía que Daniel amaba a Dios, sabía que su testimonio y su fidelidad a Dios era primero ante toda cosa. Cuando el rey oyó que estaban acusando a Daniel, dice que le pesó en gran manera, es decir, se entristeció, se quedó frío, se quedó impactado, porque ahora se dio cuenta que la vida de Daniel, él había puesto la vida de Daniel, la había colocado justamente en sentencia de muerte. Dice, y resolvió librar a Daniel. Él no podía consentir en su ser que una persona inocente, una persona de buen testimonio, tuviera que morir. Y dice que él trataba de resolver cómo sacar a Daniel libre de esa situación. Y hasta la puesta del sol, hasta la tarde, hasta que se oscureció, dice que él estaba pensando en cómo librar a Daniel. Entonces, aquí ya vemos que el testimonio de Daniel tuvo un efecto en la vida de quien realmente lo llega a conocer. ¿Cuál es ese testimonio? Es un hombre que ahora que ve a Daniel, el rey ve a Daniel, y Daniel, su testimonio ya estaba haciendo un efecto en la vida de este hombre, de hacer lo bueno, de saber lo que es justo, de saber que ha sido engañado, de saber que Daniel no se lo merecía. Ese es el efecto que está haciendo el testimonio de un hijo de Dios en la vida de otros. Daniel no le predicó, solamente con que dice la palabra, dice, sino con sus actos, sus acciones. Cómo tú estás predicando en la vida de quienes te conocen, en la vida en tu colegio, en tu barrio, en tu familia. Cómo tu testimonio está afectando, está causando un efecto en la vida de quienes te conocen. Pero aquellos hombres rodearon al rey, lo presionaron y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada, así que no te puedes retractar. Daniel ha fallado. Daniel es hijo de los
que son cautivos, aquellos que son menos que nosotros. Es hijo de aquellos esclavos. Nunca has debido confiar en Daniel. Daniel no te respeta. Mira, apenas hemos promulgado el edicto tuyo. ¿Y sabes qué? Lo primero que hace es no importarle y va y se arrodilla ante tu Dios. Entonces todas las personas que no creen en Dios y que te ven esforzarte por dar un buen testimonio, van a ejercer presión en la vida de otros para que otros te rechacen. Y eso va a suceder. Pero acuérdate que el testimonio de Daniel ya comenzó a trabajar en la vida, en el corazón del rey Darío. Porque él no podía, él estaba preocupado por la vida de Daniel. Dice en el 16, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Lo pusieron en el foso de los leones, lo echaron. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Quizás nosotros lo leemos simplemente de una manera, pero vemos el contexto que le está hablando a aquella persona que le era fiel a Dios, que le había sido fiel a Él. Esa persona que tenía un testimonio único, lo amaba a Daniel. Y lo que está haciendo este hombre, este rey Darío, es confiar en Dios. Daniel, no puedo hacer nada, he caído en una trampa. Pero quien puede hacer algo es Dios. Daniel, el Dios tuyo, tu Dios, a quien tú le has sido fiel, que Él te libre, Daniel, por favor. Y estaba su fe moviendo su corazón. Nuevamente, el testimonio de Daniel ejerce un efecto en la vida de quien realmente lo conocía. Ya estaba trabajando en ese efecto. Daniel no hablaba, Daniel no decía nada, simplemente Daniel se sujetaba a Dios, se aferraba a Dios, porque Daniel no había entrado solo, había entrado con Dios. Así como Daniel hacía las cosas con Dios, tenía testimonio porque Dios estaba a su lado, oraba porque Dios estaba con él. Y ahí dice la palabra, porque era el Espíritu que estaba con él y estaba en él. Ese mismo Espíritu entró con Daniel. Y Daniel no respondió, pero el que estaba hablando era el corazón de un hombre que ya estaba trabajando el testimonio de Daniel en su vida. Dice, y fue traída y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo. Selló la puerta con una piedra, lo selló con su anillo, como algo real que nadie pudiera romper. Y también los príncipes sellaron también con sus anillos, y el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo sea acerca de Daniel no se alterase, que nadie pudiera sacar a Daniel. Dice en el 18, luego el rey se fue a su palacio, a ese gran palacio. Tenía de todo el rey, tenía todo lo que quizás un hombre pudiera desear. El hombre es así, el hombre puede tener todo lo material. Pero dice, se acostó, ayunó, no probó alimento, estaba echado en su cama, ni instrumento podía traerle para que él se alegrara, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. Y dice que se le fue el sueño. Él estaba preocupado, no pudo dormir, no podía comer. El efecto, el testimonio de la vida de Daniel, comienza a dar un efecto en la vida de quien realmente lo conoce. ¿Qué efecto está dando tu testimonio en la vida de otros? Tu joven, ¿estás aprovechando tu tiempo para que hagas las cosas para Dios? Quizás no te des cuenta quién te está mirando, pero hay personas que Dios está poniendo al frente, porque esas personas Dios las necesita. ¿Y qué testimonio estás dando tú? El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Su testimonio, entonces imagínense, ahora no solamente no es que no podía dormir, sino que al no poder dormir, apenas amaneció, se levantó y fue directamente al foso de los leones.
Nuevamente, el testimonio de Daniel tiene un efecto en la vida de quien realmente lo conocía. ¿Qué efecto está ocasionando la vida, el testimonio de Daniel en ese momento? El trato, la prueba de fe no era para Daniel, porque Daniel estaba con Dios, hacía las cosas que eran para Dios. Pero sin embargo estamos observando algo diferente. Estamos observando que ese tiempo difícil, Dios estaba trabajando a través del testimonio de Daniel en el corazón del rey Darío. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel: ya no me importa ser el rey, no me importa si todos dicen, ¿cómo es posible que un rey esté clamando o hablándole a un esclavo que quizás ya esté muerto, o quizás no quede, solamente queden restos? No le importó que puedan decirle: loco, detente, porque Daniel ya los leones lo han devorado. No le importó. Dice, se acercó rápidamente al foso y llamó a voces, a gritos, gritó Daniel, con voz triste, Daniel. Y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, tú que eres fiel a tu Dios, a quien tú continuamente sirves, tú no le fallas. Y se preguntó: ¿te has podido librar de los leones como yo pedí? Como yo quería, como mi corazón desea que tú estés vivo. Miren todo lo que está ocasionando ahora en la vida de una persona. Nuevamente, tu testimonio tiene un efecto en la vida de quienes realmente te conocen. El testimonio de Daniel tiene un efecto en la vida de un rey. ¡Qué grande! El 21, entonces Daniel respondió, tras ese dolor, esa súplica del rey: oh rey, vive para siempre. ¿Se acuerdan que antes le habían dicho los sátrapas y los gobernantes: Daniel, vive para siempre? ¿Eso qué quiere decir? Oh rey, vive para siempre. Eso le está haciendo mención algo muy importante. Ellos le decían de la boca para afuera, lo estaban adulando, pero ahora lo dice Daniel. Entonces cuando Daniel le está diciendo justamente eso, cuando Daniel está diciéndole: oh Dios, vive para siempre, entonces Daniel responde: es porque Daniel ve el trabajo que Dios ha hecho en su vida de este hombre y la fe que tiene, y le está diciendo: ahora eres un hijo de Dios, ahora sí tienes la vida eterna, ahora sí tienes una vida eterna para eso. No es que te lo digan, ahora Daniel lo estaba declarando: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión le halló en él, porque había confiado en Dios. ¿Te imaginas, Daniel? ¿Algo te ha pasado, Daniel? Por favor, ¿algo te han hecho los gatitos? ¿Te han arañado, que sea tan mordido? No lo halló nada. Bueno, eran leones, ¿no? No le halló nada. Y saben que a mí me gusta bastante estudiar acerca de la creación de los animales que Dios pudo hacer para que conviviesen con el hombre, para que tuvieran un espacio. Y saben que los leones atacan por dos razones: o porque se ven amenazados frente a un enemigo, o porque tienen hambre. Y en este caso, los leones estaban habituados a estar capturados, a estar presos, a estar en... Pero esos leones estaban también adiestrados para atacar por hambre. Entonces cuando lo ponen a Daniel es porque esos leones estaban hambrientos y lo iban a devorar. Y Daniel aquí, cuando dice Dios mandó a su ángel para cerrar la boca de los leones, está hablando justamente de que Daniel, de que ese Dios maravilloso no permitió que el hambre de los leones hiciera un efecto contra de él. ¿No? Entonces, ante ello, dijo, y dio orden. ¿Te imaginas? Los leones, pobrecitos, seguramente tenían hambre, pero Dios no permitió que lo comieran a Daniel. Dios tenía preparado algo mayor, incluso para los leones. No estaban en ayuno, estaban esperando lo mejor, porque dice, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que
que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, aún no habían llegado al foso, al fondo del foso. Entonces dice que no solamente los leones echaron en lugar de Daniel, ahora el rey hizo que entraran todos aquellos que habían acusado a Daniel, y no solamente ellos, sino sus mujeres, sus hijos, sus mujeres. Y dice que apenas, ni siquiera aún habían llegado al fondo del foso, cuando los leones fueron abiertos su hambre de ellos, y se apoderaron de ellos, y dice que quebrantaron sus huesos. Quebraron sus huesos. Un león, cuando quiere atacar, si se ve amenazado con enemigos, simplemente su nerviosismo hace que lo mate y se acabó, y están tranquilos. Pero ellos lo atacaron y quebraron hasta sus huesos porque se lo estaban devorando. Entonces dicen lo maravilloso. Acuérdense, el rey Darío había sido tratado por Dios en su corazón. Daniel había declarado que el rey Darío, por esa fe, ahora tenía un lugar en el reino eterno. Vive ahora para siempre, rey. Ahora eres mi hermano, ahora eres un hijo de Dios. Dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os será multiplicada, dice. De parte mía es puesta esta ordenanza ahora, después de que he castigado y de la peor manera a aquellos que hicieron algo en contra, a aquellos que quisieron hacerme caer y que yo diera muerte a Daniel, que es un hombre justo, un hombre de gran testimonio, que me enseñó a su Dios, el amor de ese Dios. Ahora voy a dar el siguiente decreto, no porque me digan los demás, sino es mi ordenanza y la cumplen porque yo soy el rey. Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Qué hermoso decreto de una persona, el rey de una nación poderosa en ejército, que dominaba, que tenía muchos reinos cautivos. Dice que teman y tiemblen. No me teman a mí, no me tiemblen. Mientras yo esté con vida, todos mis reinos tienen que temerme, no temerme a mí. Teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque el Dios de Daniel ha estado con él siempre. Porque Él es el Dios viviente. Mientras nosotros creíamos en estatuas y estamos adorando a falsos dioses, el Dios de Daniel es el Dios viviente y permanece por todos sus siglos, y su reino ni yo con mi poder del ejército puedo destruirlo, y su dominio perdurará hasta el fin. Nuevamente, ¿qué es lo que había pasado en este rey? Que hasta que no ver esa fe, su fe movida, su preocupación, su temor y el pedir en su corazón a Dios, a ese Dios, no le pidió a sus imágenes, le pidió a Dios: ayuda a Daniel, sálvalo a Daniel, él merece vivir. Hasta ese entonces, ese corazón fue movido por el testimonio de Daniel y envía un edicto maravilloso, porque su corazón fue tratado. ¿Daniel había hablado algo? No, Daniel no le habló a él. Daniel dio su testimonio, su vida fue el mejor ejemplo para que ese corazón cambie. Su testimonio, tu testimonio tiene un efecto en la vida de quienes realmente te conocen, y el efecto del testimonio de Daniel cambió la vida del rey Darío, y el testimonio de Daniel hace que todas las naciones sepan del rey de Daniel. Dice, el rey Darío sigue su mandato, su ordenanza, y dice: ese Dios, Él salva, Él libra, Él hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel. En sus decretos aparece el nombre de Daniel. Ese Daniel, ese joven, esta persona
fue librada del poder de los leones. Gracias a su Dios. Pues ahora témanle a Él, adórenlo, para Él sírvanle, tiemblen. Lo mejor que pueden tener en sus vidas es Dios. La experiencia que tuvo el rey Darío a través del testimonio de Daniel hizo este decreto a todas las naciones conquistadas por él. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado del Ciro de el persa. Este es lo que hace el efecto del testimonio de un hijo de Dios en la vida de otros. Así que efecto está causando tu testimonio en la vida de otros. Así que yo te pido en este momento que oremos para que seas tú pidiendo a Dios que justamente te dé ese testimonio, te haga confiar para que tú alcances a las vidas de muchas personas, no por tu fuerza, sino por ese testimonio que Dios está trabajando en ti. Amado Padre, Señor, gracias te damos en este tiempo maravilloso, Señor, por cada uno de los jóvenes, por cada uno de los adolescentes que ha escuchado, Señor, esta palabra, para que tú, Señor, puedas tratar la vida de ellos, para que tú puedas, Señor, seguir avanzando. Padre amado, Señor, dale, Señor, a cada uno de estos jóvenes, Señor, el trato especial para que ellos te puedan honrar en sus casas, con su familia, con sus amigos, con sus compañeros, con toda autoridad, Padre Santo, Señor. Y su mejor enseñanza, Señor, se dé a través de su ejemplo, Señor. Que sean jóvenes como Daniel, Señor, pero ellos con su nombre, Señor, puesto en el libro de la vida, cuyo testimonio, Señor, cambie en los corazones aún, Señor, de las personas que creemos, Señor, que sea difícil que alguna vez cambien, Señor. Padre Santo, gracias, amado Dios, por esta palabra que tú has compartido, Señor. Contigo, Señor, entendemos, Señor, que Daniel, cuando daba un buen testimonio en todo momento, Señor, si el rey Darío, Señor, lo quiso poner sobre todo, es porque su presencia estaba contigo. Cuando los demás no veían falta ni que Daniel se apoyaba en los vicios, Señor, o buscaba placeres de este mundo, Señor, para agradar a otros, Señor, es porque Daniel te temía en hacer las cosas mal, Señor. Temía que fallarte a ti, Señor. Cuando Daniel, Señor, fue puesto en la fosa, Padre Santo, cuando Daniel abrió sus ventanas, Señor, abrió sus cortinas, Señor, y se arrodilló. No se arrodilló, Señor, en un espacio lleno de soledad. Tú estabas con él, amado Padre. Cuando él fue llevado e ingresó al foso de los leones, Señor, no fue solo, fue contigo, amado Dios. Y tú enviaste a su ángel, Padre Santo. Daniel estaba contigo y fue el testimonio de Daniel, Señor, que cambió la vida del rey Darío, Señor. Permite que estos jóvenes, estos adolescentes sean parte de ese cambio, Señor, de muchas vidas, y que tu voz sea alcanzado a muchas naciones, Padre Santo. Aún nuestros ojos no lo puedan ver, Señor, pero por fe, Señor, todo lo que sea honrado a través de nuestra vida, Señor, honrarte a ti, Señor, va a llegar y va a tener un efecto maravilloso, así lo entendemos. Gracias, amado Padre, en el nombre de tu precioso Hijo Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien, jóvenes, amigos, adolescentes. Bueno, ahora Dios los bendiga a cada uno y les voy a dejar con un video que se trata de justamente se llama Más que Victorioso y habla de esta historia de Daniel. Y creo que tiene que ser una motivación para tu vida, para que continúes toda la semana y mucho más honrando a Dios y siendo de gran testimonio para el mundo. Dios te bendiga. Siempre confía en Dios.